Si no haces ninguna clase de plan, probablemente 2023 sea un año que fluya así como venga y ya veremos qué pasa. Y esa es una de las mejores maneras de irte a pique, la verdad. Sobre todo si lo que haces, y ya lo he dicho en redes, lo he dicho por varios lados, si lo que estás haciendo es escuchar los telediarios y creerte todo lo que dicen. Lo cierto es que tú puedes hacer un impacto enorme, tú puedes hacer una diferencia muy grande según lo que te propongas para este año y qué piensas hacer al respecto. Yo no soy, la verdad, no creo en el tema de hacer tu lista de objetivos el día de Año Nuevo y después ahí dejarla tirada, porque normalmente esos objetivos no viven mucho más de un par de semanas con suerte. Así que te voy a contar cuáles son mis objetivos para 2023, me voy a ir ahí un poco al terreno personal y qué voy a hacer al respecto, o sea, qué voy a hacer para hacerlos llevar a la realidad. ¿Y qué puedes hacer tú? Me gustaría saber cuáles son tus objetivos, qué planes tienes para hacerlo. Y recordarte, si te quieres unir a mí a uno de esos objetivos, pues estás a tiempo todavía. Bien, te cuento mis objetivos y no quiero decir nombre de empresas, algunos ya sabéis en qué empresa de marketing en red estoy. Me complace mucho anunciar que cumplí el plazo de calificación para fundadora de España, que era, si se hacía a final de año, bastaba hacerlo octubre, noviembre, diciembre, y entro en el club de fundadores. Pero mantener club de fundadores implica estar calificando 10 de 12 meses del año. Así que mi primer objetivo es mantener ese rango de fundadora a lo largo de 2023. Ya hicimos el primer empujón y ahora mantenerlo. Y en el marketing en red, pequeño inciso, si llevas tiempo sabes que a mí no me impresiona en absoluto cuando alguien me dice, oh, subí a tal rango súper rápido. Digo, ok, genial que hayas subido, ahora cuéntame que lo has mantenido. Que esa es otra historia. Para mí es más importante eso. Como muchos sabéis, pues llegué al rango de diamante en abril de 2020, lo mantuve todo 2020, todo 2021 y apenas en 2022. Lo digo abiertamente, fue un año en que yo he estado muy distraída, yo no he estado haciendo cosas en redes. Si miras mis redes verás que he hecho legítimamente mi live semanal en ambos canales, pero no he estado metiendo caña. Así que yo lo he dejado caer y ahora eso lo voy a revertir. Así que mi objetivo, ese primer objetivo, evidentemente tengo objetivos más allá, pero ese primer objetivo en 2023 es recuperar ese diamante de forma sólida a día 15 del mes. Y no solo con rangos mínimos, sino con 100.000 puntos de volumen. El que conozca mi empresa sabe que es un objetivo medianito alto, para así decirlo. Pero lo quiero día 15 porque los rangos que realmente son sólidos son los rangos de día 15. No los rangos que consigues a fin de mes rascando antes de la medianoche. Esos, bueno, está muy bien que llegues, pero sólidos cuando se da de forma orgánica para el día 15. Así que ese es un primer objetivo. Poder de 3 es un bono que tenemos en mi empresa. Tengo el bono de 1.500 hace no sé, 4 o 5 años, algo así. Y estoy a medio camino del doble bono de 1.500, así que ese es otro de mis objetivos. Así que a nivel concreto, muy personal y muy de mi empresa, esos serían los 3 primeros. Luego tengo un objetivo de vanidad que realmente no significa nada, pero me hace mucha ilusión. Este canal, Tisha Emprendedora, es un canal bastante nuevo, muy secundario en mi estrategia. Mi canal principal es Tisha Salud Integrativa. Tengo 75.000 seguidores. Este mes de enero se cumplen 6 años con el canal y probablemente en febrero por ahí son 5 millones de visualizaciones, cosa que me hace mucha ilusión. Pero me gustaría llegar a 100.000 en este canal de YouTube este año, lo cual no significa más dinero, honestamente, y es puro vanidad, pero me hace ilusión, así que os lo cuento ahí con un pequeño bonus. Y si me sigues por esa cuenta verás que hoy también voy a poner mis objetivos, pero en el plano de la salud, en esa cuenta, compartiéndolo con esos seguidores, porque ahí hablo específicamente de salud integrativa. Así que esos son 3 de mis objetivos y me gustaría plantearte que aunque no estemos hablando en este canal de salud integrativa, sí que estamos hablando de tener objetivos para una vida feliz. Y una vida feliz tiene muchos aspectos. Tiene ¿qué estás pensando en tu cabeza? ¿Cuál es la actitud? O sea, ¿estás feliz, entusiasmada, motivada, con objetivos, yendo para adelante, contenta? Toda esa parte del mindset, de tus creencias, es súper importante. Luego, por supuesto, tus finanzas son importantes. También son importantes tu familia, las relaciones que tienes con tus seres más queridos, cercanos.
el fitness, o sea, todo lo que implica salud. Y me encanta hablar de fitness y no de salud, porque la parte del ejercicio físico realmente la puedes controlar tú. La parte de salud a lo mejor dices, bueno, hay cosas que no puedo controlar, pero la parte de fitness sí la puedes controlar y eso creo que es importante. Y después en inglés está la quinta F, es fun, pasárselo bien, tener diversión, tener alegría. Y eso es algo que tengo que confesar que en ese aspecto no he hecho lo suficiente de disfrutar con mi familia, con mi esposo, con mi madre también. No he hecho tanto de eso. Pienso que he conseguido disfrutar todos los días en pequeñas cosas, pero no he hecho nada grande al respecto, así que ahí tengo algunos planes también. Pero bueno, te dejo este tema de objetivos, planes. Me encantaría que comentaras abajo si ya los has pensado. Y si no los has pensado, te invito a que lo hagas. Y insisto, no te dejes caer en pensar que el 2023 es un año perdido, solo porque tuvimos una pandemia que empezó en 2020 y no se ha terminado de ir del todo, o solo porque hay una situación de baches de inseguridad en Europa y de situación política en diversos países de América. Eso no son motivos para que este sea un mal año. Puede ser un año perfecto si tú te lo propones. Ahora se me ha venido a la cabeza una canción buenísima de los años 70-80. Es de España, pero probablemente la conocéis todos, que dice, hoy puede ser un gran día, depende de ti. Así que ahí te lo dejo. Cuéntame abajo qué objetivos tienes y nos vemos en los próximos vídeos y próximas publicaciones. Y si me sigues por YouTube, voy a estar poniendo algunos vídeos cortos de vez en cuando, pero también me tienes ahí en Instagram. Y por supuesto te puedes suscribir a mis emails para seguir en contacto. Ok, y no tengo el link aquí abajo, te lo pongo debajo del vídeo y seguimos en contacto en próximos vídeos. Fin de la emisión por YouTube.